Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de 5 cosas que nadie te dice de Estados Unidos. Todos creemos que es el país de los sueños, el país de las maravillas, que en muchos casos o en algunos casos sí puedes hacer realidad todos tus sueños aquí, pero hay ciertas cosas que nadie conoce de este país y por eso en este video vamos a hablar de esas 5 cosas que nadie te dice de Estados Unidos. Quiero empezar diciéndoles que llevo viviendo en Estados Unidos por un poco más de un año y este país, en mi experiencia, me ha abierto las puertas así, con los brazos abiertos. Mi esposo es estadounidense, voy a iniciar la universidad en un mes, he ganado una beca para estudiar aquí en Estados Unidos, entonces en mi experiencia, este país es lo máximo. Sin embargo, no podemos negar la realidad. Estados Unidos, como todos los países del mundo, también tienen desventajas y la primera de ellas es que la educación en este país es demasiado cara. Los estudiantes que quieran iniciar una carrera aquí en Estados Unidos tienen que pagar por el tuition, lo que pagas al año, y puede ser $10,000, $15,000, $20,000, $30,000, no importa si estás en instituciones públicas, tienes que pagar por tus estudios al año. Entonces, esa es la razón por la que muchos estudiantes se endeudan. Aquí dan préstamos a estudiantes con la condición de que al término de tu carrera, cuando te gradúas, cuando encuentras trabajo, empieces a pagar esta deuda. Y el monto de los 4 años que has estudiado puede llegar a los $100,000. Es por eso que muchos graduados que empiezan a trabajar, tienen que pagar esta deuda y esa deuda les puede tomar 10 años, 20 años. Entonces, es un gran problema aquí en Estados Unidos el tema de estos préstamos a estudiantes, porque el común de los estadounidenses o el común de los estudiantes estadounidenses tienen que, de manera obligatoria, acceder a estos préstamos porque no tienen de otros. Es bastante cara aquí la educación en Estados Unidos, sea en universidades privadas, obviamente, y en públicas también. Aquí tienes que pagar, y no solamente es el gasto del tuition, de lo que pagas de manera anual, sino también los gastos de libros y demás cosas que sí o sí tienes que asumir. Y si no cuentas con becas, que gracias a Dios en mi caso sí pude obtener una beca que cubre el 65% de todos mis estudios, entonces para mí es un gran alivio económico porque yo también estaba pensando en poder pedir un préstamo y poder cubrir el gasto de la universidad aquí. Pero gracias a Dios que con esta beca, que voy a dejar el video por aquí si estás interesado en conocer cómo pude obtener esta beca, entonces la educación aquí sí es bastante cara. Y por eso es que muchos estudiantes se endeudan demasiado para poder pagar sus estudios. Y si no cuentas, como dije, con becas o con ayuda financiera, va a ser muy difícil. Sí es cierto que puedes acceder a becas, sí es cierto que hay diferentes formas de poder obtener esta ayuda financiera, pero tienes que buscar, porque si estás esperando o si no cumples con los requisitos, va a ser difícil que puedas obtener este tipo de ayuda económica para tus estudios. Lo segundo que nadie te dice de Estados Unidos es que el sistema de salud es sumamente caro. Dios, si tú no tienes un seguro social, olvídate, te quedas en la bancarrota. Porque aquí acceder a un médico, acceder a un hospital y tener esa ayuda médica es demasiado caro. Y hay muchas personas que no tienen esa oportunidad de tener seguro por sus trabajos o son personas independientes. La verdad no sé cómo lo hacen. Gracias a Dios yo tengo mi seguro social por el trabajo de mi esposo, pero es cierto que aquí es un gran problema. Y es triste decirlo, pero aquí en Estados Unidos, donde están los mejores médicos, donde la medicina es la mejor, qué triste que sus ciudadanos no tengan ese acceso a una buena salud, ¿verdad? Es muy complicado, es una situación bastante triste. Y la verdad es algo que me sorprende que sea tan caro, al menos en Perú, cuando quieres ir al médico, de verdad que es bastante económico. No voy a decir súper barato, pero es accesible. Pero aquí en Estados Unidos, si tú no tienes seguro social, olvídate. Si tú no tienes ese seguro y quieres ir, estás mal, te duele algo, necesitas una operación, te puedes quedar en la bancarrota. Es increíble, pero es cierto.
La tercera cosa que no sabías de Estados Unidos es la discriminación y racismo que existe en este país. Yo hice un video acerca de 10 cosas que no debes hacer en Estados Unidos, donde menciono que aquí las personas sí son más cuidadosas con el tema de la discriminación, pero llevo viviendo ya un poco más de un año y digamos que esa parte ha cambiado un poquito, porque aquí sí existe discriminación y racismo. Y la discriminación en el sentido que, por ejemplo, igual que en Perú, ¿no? Si eres de la costa, o si eres de la selva, si eres de la sierra y te discriminan por eso. Igual aquí, las personas que están en el lado, por ejemplo, en estas zonas de Ohio, en estos estados, comparado con la gente que vive en California, en New York. Entonces, oh, eres de ese estado. Que tal vez piensan que porque estás viviendo en estos estados donde, digamos, no son tan conocidos, creen que la gente no es tan inteligente como los que viven en California o los que viven en New York. Entonces, sí hay esta discriminación y eso sí me sorprendió mucho, la verdad. En general, la gente aquí es muy amable, muy educada. Sin embargo, cuando yo fui a New York, la gente, bueno, es una ciudad grande, obviamente, la gente está apurada, tiene que hacer sus cosas y no es tan amable como gente que vas, como personas que viven en otros estados, voy a decir el estado de Ohio, donde yo vivo, donde la gente es más amable, súper educada, amigable. Entonces, la diferencia, ¿no? Esa discriminación que existe porque eres del estado tal y yo soy de California, soy mejor que tú. Entonces, la verdad que eso es algo que existe en todas partes del mundo. Es algo muy decepcionante, la verdad, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que lidiar con eso y a seguir luchando con esas mentes pequeñas, pero eso es lo que sucede aquí en Estados Unidos. Y sobre el racismo, hay racismo en contra de las personas de color. Las personas que son morenas no son bien vistas aquí en Estados Unidos. Estoy hablando de lo que yo he visto. Hay personas que morenas que son muy exitosas, que son ejemplos y que yo estoy en contra de todo tipo de discriminación y racismo, pero sí he visto de que hay personas, hay ciudadanos estadounidenses que no, al parecer tienen ese misconception, esa creencia o ese estereotipo de que todas las personas morenas o de color son delincuentes, son peligrosos, no respetan las leyes, se quejan por todo, exigen de todo o se hacen a las víctimas. Existe eso aquí en Estados Unidos y que lo he podido ya descubrir un poco más profundo en todo este tiempo. Entonces, aquí en estas zonas, en esta ciudad, por ejemplo, Kent, donde yo vivo aquí en Ohio, la parte más pobre de esta ciudad pertenece a las personas morenas de color. Entonces, bueno, todos tenemos color en la piel, ¿no? Y es un poco, y existe ese estereotipo, ¿no? De que porque eres moreno, tal vez eres delincuente, tal vez no respetas las leyes, y etcétera, etcétera. Entonces es un tema bastante controversial, el tema del racismo y la discriminación que existe en todos los países y de verdad debería eliminarse del mundo entero. No debería existir este tipo de cosas, pero existen y bueno, hay que aprender a lidiar con eso. Por favor, quiero aclarar que no estoy generalizando, no estoy diciendo de que todos los ciudadanos que viven en New York, que viven en Miami, que viven en California se creen los superiores, no, porque hay gente muy linda, hay gente que es muy educada y hay gente que no practica estas cosas del racismo ni la discriminación, así que por favor que quede eso bien en claro, que existe gente que sí lo hace, pero también existe gente que respeta a los seres humanos por lo que somos y no tienen estas ideas equivocadas. La pobreza es otra cosa que nadie te dice o que no sabías de Estados Unidos. Es increíble ver la pobreza en este país, sobre todo en el estado de California, donde tiene el mayor índice de pobreza en Estados Unidos. Es increíble. Tú vas a California y todos queremos ir, ¿no? Porque es hermoso, porque es un estado, wow, que tiene muchas atracciones turísticas. ¿Quién no quiere ir a California? Lo sorprendente es que en ese estado es donde más pobreza existe. Cuando tú vayas vas a encontrar a un montón de indigentes y uno se pregunta, ¿cómo es posible que aquí en Estados Unidos, donde toda la gente supuestamente es rica, exista tantas necesidades económicas? Vas a ver un montón de indigentes porque en ese estado
los salarios son muy bajos y los impuestos son demasiado caros y el estilo de vida es carísimo en California. Toda la gente quiere ir allí, pero es sumamente caro. Además, es cierto de que aquí la pobreza es muy diferente, digamos, a la pobreza en Perú, ¿no? Aquí toda la gente, todos los ciudadanos que tienen sus casas tienen que tener sí o sí sus electrodomésticos como su refrigeradora, sí o sí, su calefacción, su aire acondicionado, pero estas cosas que parecen un lujo, ellos tienen que pagar sí o sí al término del mes. Y para poder pagar, ¿qué pasa si estás trabajando de mesero? No ganas mucho. Por eso muchos ciudadanos estadounidenses tienen que tener 2 o 3 trabajos. Es bastante irónico, ¿no? Porque estar en Estados Unidos, donde supuestamente es un país donde vienes aquí y haces dinero así, no, esa no es la realidad. Aquí en Estados Unidos, si tú quieres prosperar, tienes que trabajar y mucho. Y si tú no tienes ayuda de nadie, si estás solo, la verdad es que es muy difícil y tienes que pasar muchas penurias. La división política que existe en este país. Aquí la gran mayoría está divididos entre los demócratas y los republicanos y ambos partidos políticos tienen ideas completamente diferentes. Por un lado tenemos a los demócratas que dicen sí al aborto, los republicanos no al aborto, los demócratas que dicen sí a los ilegales, los republicanos que dicen no, hay que hacer la muralla, los demócratas más impuestos, los republicanos no impuestos altos. Entonces aquí la gente está dividida. Es más, cuando tú votas por alguien, tienes el derecho a no decir por quién has votado, porque existe ese recelo. Si tú dices, oh, voté por tal partido, y si la otra persona pertenece a otro partido distinto, puede haber esa riña. Por eso aquí es que la política es un tema bastante delicado y la gente es muy susceptible. Por eso si tú vienes a Estados Unidos y si eres de otro país y empiezas a hablar de política, ni se te ocurra, porque aquí es un tema bastante delicado y la gente es muy susceptible. Evita ese tipo de temas. Y lo que he podido ver en este año que llevo viviendo aquí en Estados Unidos es que la gente sí es muy, muy celosa con el tema de sus ideas políticas. Es más, aquí en Estados Unidos también se ha dado un cheque de estímulo económico a todos los ciudadanos que están padeciendo por este tema de la cuarentena. Y los demócratas han presentado un proyecto de ley, es una propuesta para poder otorgar un segundo cheque económico de $1,200 a los ciudadanos estadounidenses. Sin embargo, aquí los republicanos no quieren aprobar esta segunda propuesta porque es una inversión de $3 trillones. Entonces, los demócratas dicen sí, hay que apoyar a esta gente que lo necesita, y los republicanos dicen no, porque es demasiada inversión, ya se dio un primer cheque, no hay razón para dar otro segundo cheque. Entonces esta propuesta recién va a ser evaluada por el Senado, porque ya ha sido aprobada por la Cámara de Representantes, ahora va a pasar para el Senado. Y si pasa por el Senado ya es oficial, ¿no? Pero se dan cuenta cuál esa rivalidad. Los demócratas dicen sí, los republicanos dicen no. Es así aquí en Estados Unidos. ¿Qué opinas de Estados Unidos? ¿Creías que estas cosas sucedían en este país? Como dije al inicio del video, este país me está dando muchas oportunidades. Sin embargo, he querido decirles de manera breve esas cositas que a veces uno desconoce de este país. En mi Instagram comparto más cosas de la cultura y todo lo concerniente a Estados Unidos. Suscríbete a mi canal para más contenido sobre cómo estudiar y trabajar aquí en USA. Gracias por haber visto este video hasta el final y nos vemos en el siguiente. Que todos tengan un gran día. Bye bye.